Voy a hacer varios ejemplos ahorita de lo que estuvimos trabajando y luego pues resolveríamos dudas de la hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, solo para recordar lo último que vimos, y es que teníamos acá ahora dos curvas y una región encerrada entre las curvas, y la hacemos girar respecto de algún eje. Entonces lo que nos queda pues va a ser un sólido de revolución que tiene en la parte externa, pues el contorno está dado por la función f, y adentro queda vacío, dado por la función g. Entonces la estrategia que hacemos siempre es, para cierto valor x, hacer acá un corte, sabiendo que x tiene imagen por la función g y que también tiene imagen por la función f. Y entonces acá, al hacerle un corte transversal, lo que obtenemos es algo que denominamos una arandela. Que voy a dibujar acá. Si de alguna forma lo extrajéramos de ahí. Y entonces para la arandela podemos identificar dos elementos. Uno, el radio externo, y otro, el radio interno. Y luego, siguiendo el mismo el volumen de los cilindros, porque afuera es un cilindro y el agujero que está dentro también es un cilindro, el volumen estaría dado por la diferencia de los dos volúmenes. Entonces el volumen de esta arandela, le voy a llamar B sub I, sería pi. Ahora aquí, ¿quién es el radio externo? El radio externo está dado por la función f valuada en x sub i, desde el centro hasta este punto. Ese es el radio externo. Entonces eso es f valuado en x sub i al cuadrado, y el grosor va a ser cada cuánto hagamos los cortes. Nosotros hacemos cortes, cada delta de x, ¿sí? Menos. Y ahora vamos a restar el volumen de lo que está vacío, que también pues es una forma cilíndrica. Entonces eso es pi. Y ahora el radio interno está dado por la función que está abajo, en este caso la función g, valuado en x sub i al cuadrado por delta de x, que es pi por el radio al cuadrado por la altura, que es delta de x. Aquí podemos factorizar pi y también podemos factorizar delta de x, de modo que esto queda pi por la diferencia de los cuadrados de los radios, externo menos interno. Y así tenemos el volumen de la arandela, ¿sí? Luego el volumen lo vamos a aproximar haciendo muchos de estos cortes. Decimos, bueno, hagamos cuando n sea muy grande y sumamos muchos de esos volúmenes. Al sustituir el volumen de cada arandela, que serían los cortes que hacemos, les decía, es como que ustedes tomaran una papaya y la parten, entonces cada rodaja toma esa forma, ¿sí? Entonces tendríamos lo siguiente: el límite, cuando n tiende a infinito,
de la sumatoria de pi. Sustituimos acá, eso es f de x sub i al cuadrado menos gx sub i al cuadrado, y todo eso por delta x. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está claro hasta ahí? ¿Seguros? Sí, en la hoja de trabajo que les dejamos, pues los hicimos hacer bastantes de estos ejercicios. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya que tenemos esto, en general, pues el volumen sería entonces, esta expresión no es más que la definición de la integral desde A hasta B de pi por f evaluado en x al cuadrado menos g evaluado en x al cuadrado, y todo esto por pi. ¿Sí? E integramos respecto de x, para este caso, tal como está en la imagen. En general, ¿sí?, acá lo importante es que aparece un radio externo y aquí la medida del radio interno para cada una de las arandelas que aparecen. ¿Sí? Entonces a eso le llamamos el método de las arandelas para encontrar el volumen de un sólido de revolución. Ejemplo, calcular el volumen del sólido que resulta, ejemplo, calcular el volumen del sólido que resulta al girar la región encerrada por las curvas, al girar la región encerrada por las curvas, y igual a x cuadrado y y igual a x alrededor del eje x. Calcular el volumen del sólido que resulta al girar la región encerrada por las curvas, y igual a x cuadrado, y igual a x alrededor del eje x. Muy bien. Primero, vale la pena diagramar las curvas para tener una idea de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, hagamos un diagrama aproximado de lo que presenta el problema. La primera es una parábola, como bien dice su compañero acá. ¿Sí? Entonces es una parábola que abre hacia arriba y pasa por el origen. ¿Sí? Vamos a hacer un poco más exagerado el comportamiento de la parábola para poder apreciar lo que estamos haciendo. Ahí está. Es la parábola que abre hacia arriba, ¿sí? Solo voy a dibujar esa porción. Pasa por el origen y también pasa por el punto 1, 1, porque 1 al cuadrado es igual a 1. Y ahí crece, ¿sí? Y después empieza a crecer la parábola. Muy bien. Luego, la recta de la función identidad, que también pasa por el punto 1, 1 y por el punto 0, 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer girar es esta región, ¿sí? La región que está ahí en rojo. Eso es lo que vamos a hacer girar. Al hacerlo girar respecto del eje X, entonces nos va a quedar un sólido con esa forma, ¿sí? Por fuera, pues va a estar dirigido por la recta al hacer girar la recta. Y por dentro vas a tener
una forma dada por la parábola al hacerla girar. ¿Está claro? Y ahora hacemos los cortes transversales, ¿sí? Para algún valor X, que yo le he estado llamando X sub I, el cual tiene imagen en la función, en la parábola, y también tiene imagen por la recta. Al hacer el corte acá, lo que obtenemos es una arandela, ¿sí? Entonces tenemos que calcular, de acuerdo a lo que dijimos acá arriba, el radio externo y el radio interno. Eso es lo importante para calcular el volumen de ese sólido. Entonces, veamos pues, el volumen sería integral de pi radio externo para X sub I, y el radio siempre lo medimos desde el centro de la arandela. Para X sub I, su imagen sobre la recta, y la imagen de X sub I por la recta es igual a ella misma, ¿sí? Entonces, eso sería X sub I al cuadrado. Solo que ya no llamamos X sub I, solo X, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer ya sustituir en la integral de una vez. Ya es X de una vez. Acá, vamos a ponerlo bien. Ahí está, para el valor de X. Ahora, restamos el radio interno. Y el radio interno está dado por la parábola. En la parábola la imagen de X es X cuadrado. X cuadrado elevado al cuadrado por dx. ¿Sí? Y ahora, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Las dos rectas se intersectan en el punto 0, 0 y en el punto 1, 1. Esos son los intersectos de las dos curvas, de la recta con la parábola. Y entonces la integral va a ser desde 0 hasta 1, que sería el rango donde vamos a hacer los cortes transversales. Entonces esto iría desde 0 hasta 1, ¿sí? Ahora el siguiente paso es evaluar la integral. Antes de evaluar la integral, ¿alguna duda? ¿Sí? Si la figura se hiciera girar alrededor del eje Y. Ahorita la vamos a hacer girar alrededor del eje Y y la vamos a hacer girar también alrededor de otro eje, ¿sí? Lo vamos a hacer de todas formas. Todo lo que tengo es el rango sería de menos 1 a 1 o de... Depende dónde se hacen los cortes, ¿sí? Entonces eso vamos a dibujarlo bien y entonces vamos a ver claramente en dónde se hacen los cortes, entonces vamos a escoger el rango. Pero tenemos que ver el caso bien despacio, porque si no vemos el dibujo cuesta imaginárselo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahorita lo voy a resolver girando alrededor del eje Y después lo vamos a ver girando alrededor de otro eje que no es ni el eje X ni el eje Y. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a hacerlo de diferentes formas. ¿Alguna otra duda antes de tu duda la vamos a resolver en un momento? ¿Alguna otra duda en relación a este caso? ¿Seguros? Vamos bien. Entonces es radio interno menos radio externo. ¿Vale? Yo pues se los he puesto en los ejemplos pasados. Por aparte, el radio externo dado acá por X y el radio interno dado por la parábola que es X cuadrado. ¿Sí? Bien. Evaluemos la integral. Antes de evaluar la integral, pues pi es constante porque multiplica los dos. Ahora, acá hacemos el álgebra antes de evaluar. X al cuadrado es que es X a la cuarta por dx. Primitiva de X al cuadrado, un tercio de X al cubo. Primitiva de menos X cuarta, un quinto de X a la quinta, restado, ¿verdad? Y esto por pi, siempre. Valuado de 0 hasta 1. Ahora,
Está claro que al evaluar en 0 la expresión, es decir, al sustituir 0 en x, la expresión se va a hacer 0. Entonces, eso no siempre va a ser así, ¿verdad? En algunos casos, al evaluar en 0 va a ser un valor distinto de 0. Pero en este caso, al evaluar en 0 va a ser 0, entonces solo voy a evaluar en 1. Al evaluar en 1 acá, en los dos casos, 1 al cubo también es 1, y 1 a la quinta es 1. Entonces, esto es pi multiplicado por 1/3 de 1 al cubo, menos 1/5 de 1 a la quinta. Aquí hay factor común que es 15. Entonces aquí 1 por 5, 5, y 1 por 3, 3, y 5 menos 3 son 2 pi quinceavos de unidades cúbicas, porque lo que estamos midiendo es volumen. ¿Está claro? Muy bien, entonces ahora misma región, ¿sí? Misma región, pero ahora girado alrededor de Y, ¿sí? Misma región, pero ahora alrededor del eje Y, ¿sí? La misma región. ¿Qué vamos a tener ahora? Eso es lo que preguntaba su compañero hace un momento. Entonces lo vamos a hacer. Está la recta, está la parábola que pasa aquí abajo, ¿sí? Ahora solo voy a dibujar la región. Y al hacer girar la región, entonces se va a formar acá una figura más o menos así, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, ahora viene la elección. ¿Cómo vamos a hacer los cortes transversales? Si volvemos a hacer los cortes transversales respecto del eje X, entonces las figuras no van a ser figuras regulares, ¿sí? Porque la parte de arriba pues estaría dada por la recta, ¿sí? Y entonces, y luego la parte de abajo estaría dada por la parábola, y entonces van a quedar figuras más o menos, algo así les van a quedar, ¿sí? Ahí está. Algo así les van a quedar los cortes, ¿sí? Al hacer los cortes en este sentido, porque adentro es recto y afuera es por la parábola. Entonces son figuras no regulares, es una figura no conocida realmente, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hemos estado trabajando son arandelas que finalmente pues son un cilindro y adentro otro cilindro, o el vacío, ¿verdad? La parte vacía es un cilindro, en cambio eso no es un cilindro, ¿sí? Entonces no conviene hacer los cortes transversales respecto del eje X. Entonces escogemos hacerlos respecto del eje Y, ¿sí? Entonces tomamos un valor Y como muestra acá y sabemos que para Y existe su correspondiente en la recta y aparece otro correspondiente en la parábola, ¿sí? Y el corte más o menos quedaría así. Y aquí tendríamos el caso que hemos estado trabajando, que es el de las arandelas. Y ahora nos damos cuenta que respecto de Y, podemos identificar sobre la parábola el radio externo, le voy a llamar XE por radio externo. Y sobre la recta, el radio interno, le voy a llamar XI. ¿Sí? ¿Está claro?
Y entonces, ahora escribámoslo. ¿Qué va a ser el radio externo? El radio externo está dado por el valor de x, ¿sí? En la parábola. Pero aquí yo sé que y es igual a x cuadrado, entonces el valor de x sería despejando de acá, ¿está claro? Entonces el radio externo sería raíz de y, ¿sí? Porque es el valor que tiene x en la parábola, entonces se obtiene despejando de acá. Y el radio interno de la arandela está dado por el valor de x sobre la recta. Y en la recta x es igual a y. Entonces ya encontré los valores. Porque los cortes los estoy haciendo ahora transversalmente respecto del eje y. ¿Sí? Entonces ahora quien debo despejar es x respecto de y. ¿Qué va a ser el volumen entonces? El volumen va a ser la integral de pi radio externo. Radio externo es raíz cuadrada de y menos radio interno al cuadrado. Eso es, aquí esto es al cuadrado, faltó elevar al cuadrado. Radio interno al cuadrado por dy, ¿sí? Y ahora, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Desde 0 hasta 1, ¿sí? De 0 hasta 1. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esto sería evaluando ahora. Bueno, ¿algunas dudas ahorita? Porque la parte que podría tomar mayor dificultad es esa, plantear la integral. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda ahorita? No. Ahora ya sueles evaluar. ¿Sí? Pi es constante, lo voy a colocar fuera del integral de una vez. Raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Y al cuadrado por dy. ¿Sí? De y sería. ¿Y siempre va a ser igual? O sea, siempre va a ser 0 a 1 entonces. Depende de eso va a depender de las funciones. En este caso es de 0 a 1 porque las funciones intersectan en el punto 0, 0 y en el punto 1, 1. Entonces los valores de y también son de 0 a 1. Acá está el extremo inferior y aquí está el extremo superior. Son de 0 a 1. Si es de x, en este caso también, casualmente, son 0 y 1 los extremos. Pero eso va a depender mucho de la región. Entonces, para eso hay que calcular los intersectos de las dos curvas. ¿Sí? En este caso son dos curvas muy conocidas, la recta y la parábola. Entonces, pues sabemos del comportamiento que tienen, que intersectan en el origen y en el punto 1,1. ¿Sí? Terminemos de evaluar la integral. Esto sería pi por primitiva de y, un medio de y cuadrado. Primitiva de y cuadrado, un tercio de y al cubo, valuado desde 0 a 1. ¿Sí? Otra vez, casualmente, al valuar en 0, es decir, al sustituir y por 0, esta expresión se hace 0. ¿Sí? Entonces solo contribuye cuando evaluamos en 1, eso va a ser pi por un medio de 1 al cuadrado, medio, menos un tercio de 1 al cubo, un tercio, ¿sí? Esto, el mínimo común múltiplo es 6, y 3 menos 2 es 1, entonces el volumen serían pi sextos de unidades cúbicas. ¿Está claro? Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ahí tenemos ya dos ejemplos. Vamos a hacer un tercer ejemplo siempre de la misma región, pero ahora la vamos a hacer girar respecto de otra área. Entonces, terminen de copiar. Bien, ¿ya copiaron? Ya. Bueno, ahora vamos a repetir la misma región, pero ahora vamos a hacer girar la región en torno a una recta
Y igual a 2. ¿Sí? Ejemplo 3. Lo mismo, la región encerrada por las curvas y igual a x cuadrado y y igual a x, pero ahora alrededor de la recta y igual a 2. ¿Sí? Muy bien. Diagramemos entonces el caso acá. Entonces voy a dibujar la región primero. Ahí está. Esa es la región, ¿sí? Pero ahora nos piden girarla alrededor de un eje que está en y igual a 2. El eje de rotación es este. ¿Sí? Y respecto a este eje vamos a girar. ¿Está claro? Eso es, este sí es diferente a los que les planteamos en la hoja de trabajo. Porque ahora va a quedar abierto de los dos lados. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos más o menos hasta por acá. Vamos a ver, 2, 3, 4, más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, al hacer girar la región, entonces ahora va a quedar abierto de los dos lados. Aquí sí hay que tener un poco más de imaginación, ¿verdad? Entonces, va a quedar el sólido de revolución. Nos interesa solo la parte sólida. Adentro está vacío. Ahora la parte interna está dirigida por la recta y la parte externa por la parábola. Y está abierto de este lado y está abierto de este lado también. ¿Sí? Entonces, ahora decidimos hacer los cortes. Nuevamente, ¿cómo vamos a hacer los cortes? Pues ya podríamos crear ese criterio. Si giramos en torno al eje horizontal, entonces los cortes van a ser transversales al eje horizontal. Si giramos en torno al eje vertical, pues los cortes van a ser en torno al eje vertical. ¿Está claro? Transversales al eje, ¿sí? La figura de arriba, ¿hasta dónde? Ese sería el doble. Sí, sí, porque como es simétrica, entonces sería... digamos, si esta es una unidad, pues aquí tendría que haber una unidad también. ¿Sí? Una unidad también. Bueno, entonces ahora el corte lo hacemos para un valor de x. ¿Sí? Respecto de x, pues vamos a tener su correspondiente imagen sobre la parábola y sobre la recta. ¿Está claro? Aquí va a costar un poquito dibujarlo, va a quedar tal vez no va a quedar tan bonito, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos para que nos quede claro. Vamos a procurar que no quede tan amontonado el diagrama. Ahí está. Hoy se me fue mucho. Aquí está. Y ahora el grosor de la región. El grosor de la sección que cortamos. Bueno, ahí está. Sigue siendo una arandela, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues identificar de la arandela el radio externo y el radio interno, ¿sí? Radio externo y el radio interno. Aquí sí su habilidad abstracta la que tiene que ayudarles a identificarlo, ¿verdad? Su habilidad espacial para ver dónde están los dos elementos importantes. Miren, la clave es esta. Midan siempre desde el centro de la arandela. O sea, ubiquen primero el centro de la arandela. Y a partir de ahí
buscamos el radio interno y el radio externo. Y lo vamos a procurar calcular respecto de lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Lo que conocemos es la región. ¿Sí? Esta que está acá. Entonces yo me voy a dirigir hacia la región. No me voy a dirigir hasta acá porque lo que está aquí arriba fue producto de la revolución de la región. ¿Sí? No es la referencia. La referencia está toda aquí. Porque los datos que da el problema están aquí abajo. ¿Está claro? No se van a ir a buscarlo aquí arriba porque arriba no van a encontrar información. La información la van a encontrar aquí abajo. ¿Está claro? Ese es un error clásico, ¿verdad? Sí. Irse a buscar aquí arriba la información porque aquí arriba no hay datos. Aquí no van a encontrar nada de información. ¿Sí? La información está aquí abajo. Bien, entonces el radio externo medido desde el centro hasta este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué determina el radio externo? Entonces, ahora veo qué información conocida puedo reconocer acá. Bueno, como el eje de rotación es 2, ¿sí? Este dato es conocido. Además, yo sé que acá pasa por el punto 00 y el punto 11. Entonces, el radio estaría dado por la distancia que hay entre 2 y a X le corresponde un valor Y sobre la parábola. Entonces lo que necesito es el valor de Y para X. ¿Está claro? En la parábola. Pero no es eso el radio. Porque el valor de Y solo es esta porción. De aquí para acá. Muy bien. ¿Sí? Lo que nos interesa es 2 unidades que hay acá. Menos Y unidades que hay acá. Entonces eso es 2 menos Y. Pero ¿cuánto vale? ¿Qué es Y? Para ese valor de X, Y es X cuadrado. Entonces el radio externo está dado por la diferencia de 2 menos X al cuadrado. ¿Está claro? De aquí hasta este punto. ¿Sí? El radio no es Y. El radio es 2 unidades menos Y. Porque el radio viene del centro hasta este punto. ¿Está claro? Eso tienen que ser bien cuidadosos para identificarlo, ¿sí? Ustedes ubiquen el centro de el centro siempre va a estar dado por el eje de rotación. Mire, lo de aquí arriba ni siquiera lo estoy tomando en cuenta, ¿está claro? Todos los datos están en la región que fue dada. Sí, aquí es donde estoy tomando en cuenta los valores. 2 unidades menos Y unidades. ¿Dudas con eso? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces, repito, esto que está acá, si ustedes hacen bien el diagrama pues, el trazo de curvas, ya lo repasamos el semestre pasado, no vamos a colocar curvas demasiado sofisticadas, pues, tampoco, ¿sí? Hasta el momento solo hemos trabajado rectas y en este caso particular, la función identidad, algunas parábolas, ¿sí? En la hoja de trabajo les pusimos algunas cúbicas, pero no son tan complejas las curvas. Pero de todos modos ustedes tienen ya un mecanismo para poderlas dibujar. Eso es la clave, ¿sí? Si no está dado, entonces hay que ir a calcular los intersectos, ¿sí? Si no está dado, eso tal vez podría representar un trabajo adicional. Calcular los interceptos. Luego, identificar el eje de rotación, pues hacer girar la rotación y procurar diagramar, así como está acá, la arandela o el disco si fuera el caso. Y luego de esa forma identificar el radio externo y el radio interno. ¿Quién es ahora el radio interno? Ahora lo encuentro en la recta, ¿sí? Para la recta también hay un valor Y correspondiente. ¿Está claro? Voy a borrar el otro para que no nos confunda. Entonces, ahora el radio se mide desde el centro. Yo conozco que aquí hay 2 unidades, conozco que aquí hay Y unidades, el radio va a ser la diferencia de 2 menos Y. ¿Sí? Recuérdense restarle al mayor el menor también. ¿Sí? Ahí tienen cuidado también con eso. Entonces, a 2 le tengo que restar Y. Pero ¿cuánto vale Y sobre la recta? Cuando vale X, Y vale X también. ¿Sí?
Y entonces ya tengo la medida del radio externo, la medida del radio interno, y ahora lo sustituyo. Lo sustituimos acá. Solo que ahora ya no son la imagen de X al aplicar F o G, sino que ahora es esas expresiones. Bueno, entonces el volumen sería la integral. Y ahora, ¿de dónde a dónde van a ser los cortes? Los cortes se hacen en el rango para X que va desde 0 hasta 1. Aquí es donde vamos a hacer las rebanadas, ¿sí? Entonces X toma valores entre 0 y 1. ¿Está claro? Luego, ¿sí? Si en todo caso hubiera sido una figura diferente, tendrían que ser así, sería de 0 a 2. Si los cortes fueran transversales, entonces yo tengo que ver de dónde a dónde hago los cortes, así como en este caso, ¿verdad? Que fueron respecto del eje vertical. Entonces los cortes fueron desde esta posición hasta acá, ¿sí? Pues si fueran esas figuras, sería de 0 a 4 o de 0 a 2. Cuidado, es que tiene que dar tal la región, ¿sí? Tiene que dar el problema en particular. No, ahorita no te puedo decir yo que sea 0 a 4 porque no es esta la región no es esta la figura que quedaría. Tendríamos que tener un problema particular para saber de dónde a dónde hacer los cortes. En este caso, el sentido es que los cortes sean transversales al eje de rotación, ¿sí? Entonces quien va a variar va a ser X. Y el rango en el que va a variar X es desde 0 hasta 1. Está dado por la región que dibujamos, ¿sí? Hay que ver el dibujo. Y la información la van a encontrar ustedes dentro de la región. ¿Está claro? El resto del dibujo es solamente para tener una idea de cómo se comporta la figura, ¿sí? ¿Qué forma tendrá? Pero la información está dada en la región, ¿sí? Ahí es donde la vamos a ir a buscar. Tener cuidado nada más de identificar correctamente dónde está el radio externo y el radio interno, posicionados en el centro de la arandela, ¿sí? Bueno, sustituyamos pues. Eso va a ser 2 menos x cuadrado al cuadrado y 2 menos x al cuadrado por dx, ¿sí? Radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado. Vamos a hacer, antes de evaluar la integral, el álgebra para desarrollar estos binomios al cuadrado, y por propiedades de la integral vamos a colocar fuera de la integral la constante pi. Binomio al cuadrado, eso es 2 al cuadrado menos 2 por x cuadrado, eso es menos 4 x cuadrado, más x al cuadrado, x cuarta, menos 2 al cuadrado, 4. 2 por menos x por 2 son 4x, menos 4x por menos, más 4x. X al cuadrado por menos x cuadrado, ¿sí? Ahí primero un poco de álgebra para desarrollar los dos binomios y así llevar la expresión a la forma polinomial y aplicar después la regla de la potencia para encontrar las primitivas de cada función. Pero antes de eso vamos a simplificar. Resulta que el término 4 y menos 4 se cancelan. Aquí tengo menos 4x cuadrado menos x cuadrado, esos son menos 5x cuadrado, también lo puedo simplificar. Entonces, ordenando esto quedaría la integral desde 0 hasta 1, aquí está pi que quedó fuera de la integral, constante. Voy a ordenarlo, primero voy a poner x cuarta, menos 4x cuadrado menos x son menos 5x cuadrado, no hay término de grado 3, el siguiente es el lineal, que solo es más 4x, ya está todos tomados en cuenta, ¿verdad? Y ahora sí aplicamos la regla de la potencia para encontrar la primitiva de cada una de esas funciones. Primitiva de x cuarta.
Muy bien, un quinto de x quinta. Primitiva de 5x cuadrado. 5 tercios de x cubo. Y la primitiva de 4x. Un medio. Un medio por 4, eso es 2. Serían 2 por x al cuadrado. Y todo evaluado desde 0 hasta 1. ¿Sí? ¿Dudas? Sustituimos x en 0, sustituimos x en 1 y restamos las dos imágenes. Pero está claro que al sustituir x por 0, todo se hace 0. En este caso particular. ¿Sí? Muy bien. Entonces solo va a quedar cuando sustituyamos en 1. Aquí va a ser un quinto de 1 a la quinta, eso es un quinto. Menos 5 tercios de 1 al cubo, 5 tercios. 2 por 1 al cuadrado, 2. ¿Sí? Muy bien. Y ahora solo queda hacer la suma de fracciones. Acá el mínimo común múltiplo es 15. 15 dentro de 5 es 3. Por 1, 3. 15 dentro de 3 es 5. Por 5, 25. Y 15 por 2 son 30. 30 menos 25 son 5. Más 3, 8 pi quinceavos de unidades cúbicas. ¿Sí? Muy bien. A excepción de dudas en cómo dice la resta de fracciones. ¿Sí? ¿Alguna duda con el procedimiento? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Entonces aquí tenemos ya, noten, la misma región girada en torno a 3 ejes distintos. En torno al eje X, en torno al eje Y o en torno a un eje arbitrario. En este caso la recta Y igual a 2. Podemos escoger cualquier eje de rotación. Muy bien. Uno más. ¿Sí? Uno más. Así tienen suficientes ejemplos. Si no van a quedarse con duda. La misma región. Sí. La misma región, pero ahora ejemplo 4. La misma región. Y igual a x cuadrado. Y igual a x. Ahora alrededor del eje x igual a menos 1. Muy bien. Primero, dibujemos la región. Eso es lo que primero tenemos que hacer. Dibujar la región. La región está dada por la recta y por la parábola. ¿Sí? Esa es la región. Y voy a hacer énfasis en la región. Vamos a pintar ahí para que quede claro dónde está la región. Dice que ahora la vamos a hacer girar respecto del eje que está en x igual a menos 1. Entonces el eje de rotación ahora va a ser esta recta. ¿Sí? Aquí vamos a hacer girar la región. Entonces al hacer girar la región respecto de este eje, ¿sí?, por la simetría, llegaría aproximadamente por acá. Entonces tendríamos esto. Este lado. Ahí está. Ahí estaría más o menos reflejada la región de este lado, ¿sí? Por la simetría. Entonces, al hacer girar la región,
Entonces lo que vamos a obtener es algo más o menos así. ¿Sí? ¿Está claro? Solo que está abajo, está abierto también. Está abierto arriba y está abierto abajo. Entonces solo nos interesa la parte de los lados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora, ¿de dónde a dónde vamos a hacer los cortes? Como el eje de rotación es vertical, entonces los cortes van a ser respecto del eje vertical. ¿Para qué valores? Para valores de Y en este caso, ¿sí? Entonces voy a considerar en el rango de Y los cortes, ¿sí? Son cortes transversales al eje X para cada valor de Y. Ahora, para cada valor de Y hay dos valores correspondientes, uno sobre la recta y uno sobre la parábola. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, dibujemos pues. A ver cómo nos queda acá el corte transversal. Más o menos aquí. Hasta acá. Hasta aquí. Hasta acá. Bueno, démosle la profundidad. Y así toma la forma de la arandela. Muy bien. Ahí está. Nuevamente es una arandela. ¿Sí? La que quedó. ¿Está claro eso? Ahora, a identificar el radio interno y el radio externo. ¿Sí? Identificar radio interno y radio externo. Muy bien. ¿Desde dónde vamos a medir el radio? Desde el eje de rotación, pues. ¿Sí? De ahí. ¿Hacia dónde voy a buscar las medidas del radio? Hacia donde está la información. ¿Está claro? ¿Sí? Hasta donde está la información. La información la van a encontrar ustedes en la región. Bien. ¿Cuánto vale el radio externo? Entonces, el radio externo está dado desde este punto, que es -1, hasta este punto, que sería el correspondiente valor de X sobre la parábola. ¿Está claro? Pero de aquí para acá mide X unidades. ¿Sí? Entonces ahora veo cómo puedo encontrar la distancia desde aquí para acá. Entonces, si aquí mide X unidades, ¿cuánto mide en esta posición? ¿Cuánto? Una unidad, muy bien. Y entonces, y esto mide X unidades, entonces el radio sería una unidad más X unidades. ¿Está claro? Porque de aquí para acá hay una unidad. ¿Sí? Y luego el radio externo llega hasta acá. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Es 1. ¿Sí? Aquí está, una unidad. Es una unidad más X unidades. ¿Está claro? ¿Sí? Aunque aquí llega -1, pero esto que está acá me da el sentido de la dimensión que hay, la distancia que hay. Aquí hay una unidad. De 0 a -1 es una unidad. Y de 0 a X, y la distancia del radio externo es esta unidad más el valor de X. ¿Sí? Entonces ahí tienen cuidado, no siempre es resta. No siempre va a ser resta. ¿Está claro? Hay que dibujar. Y hay que leer claramente el dibujo. ¿Cuánto es entonces el radio externo? No, cuidado porque -1 más X es otra cosa. Aquí hay una unidad completa. Aquí hay una unidad completa. Aquí hay X unidades. Aquí hay una unidad completa y a esa unidad le tengo que sumar X, no restarle X. Si a esta unidad le restan X, entonces les va a quedar un pedazo más pequeño que 1.
Sí, es una unidad más el valor de x. 1 más x, pero el valor de x está dado por, en la parábola, raíz cuadrada de y. Muy bien. Muy bien. ¿Está claro? Es una unidad más x. Tengan cuidado, los va a engañar, el dibujo los puede engañar, pero hay que tener sentido común también. ¿Sí? Este menos 1 que está acá solo me daba el eje de rotación, pero también me da el sentido de la distancia. Aquí la distancia es 1. Nunca se mide una distancia negativa. ¿Está claro? Nunca hay una distancia negativa. Aunque estos valores son resta en el ejemplo pasado, no significa que la distancia la estoy midiendo en forma negativa. ¿Sí? Resulta que x al cuadrado era menor que 2 en este ejemplo. Ahora acá, aunque aquí diga menos 1, pero me interesa la distancia para encontrar finalmente el radio externo, que va desde el centro de la arandela hasta un extremo. ¿Sí? ¿Y ahora cuánto mide el radio interno? 1 más y. Muy bien. Porque sobre la recta a y le corresponde x y x es igual a y. Muy bien. A ese punto habríamos resuelto, yo digo que el 80-85% del problema, porque el resto ya es solamente evaluar una integral. El volumen es la integral de pi. Radio externo. Radio externo es, le voy a agradecer a los que están platicando que pongan atención porque en el examen no les fue bien a los que estoy viendo platicar. Entonces, si hacen lo mismo para este tema, la próxima semana tampoco les va a ir bien. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿sí? Por favor. Entonces, ahora que ya identifiqué radio interno, radio externo, la diferencia de los radios al cuadrado, ¿sí? El externo menos el interno, por pi. Ahora, el intervalo en el que voy a integrar. ¿Dónde se hacen los cortes? Los cortes son, como son transversales al eje y, el rango de y va a ir desde 0 hasta 1. ¿Sí? De 0 hasta 1. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ahora solo es evaluar. Pi es constante, sale de la integral. Elevamos este binomio al cuadrado. Eso es 1 al cuadrado más 2 por 1 por la raíz cuadrada de y. De una vez lo voy a escribir como 2 por y elevado a la un medio. Más raíz cuadrada de y al cuadrado, eso es y. 1 al cuadrado, eso es 1 por menos 1. Luego 2 por 1 por y por menos 1. Menos 2 por y. Más 1, y al cuadrado por menos 1 menos y cuadrado. Acuérdense que el signo menos afecta a todo, ¿sí? Y estamos integrando respecto de y. ¿Por qué? Porque los cortes transversales ahora son horizontales. ¿Está claro? ¿Sí? Simplifiquemos aquí. A 1 le resto 1. Aquí puedo todavía simplificar, ¿verdad? Más y menos 2y. Entonces eso es 2 por y a la 1 medio menos y cuadrado por dy. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Acá. Al simplificar estos dos términos, ¿sí? Que son semejantes. Entonces, y menos 2y queda menos y, ¿sí? Aplicamos la ley de la regla de la potencia para el cálculo de las primitivas. Primitiva de 2y a la 1 medio. 1 medio más 1 son 3 medios.
Y 1 partido 3 medios son 2 tercios. Por 2, 4 tercios de y elevado a la 3 medios. Primitiva de y, menos 1 medio de y cuadrado. Muy bien. Primitiva de y cuadrado, menos 1 tercio de y al cubo. Y vamos a evaluar de 0 hasta 1. En estos ejemplos fue de 0 a 1, pero porque la región que estaba dada, pues coincidía con esos valores. Eso lo tienen que leer ustedes también acá. Porque y está tomando valores al hacer los cortes desde 0 hasta 1. ¿Sí? Eso va a depender también de la región dada. Otra vez, como en los ejemplos pasados, al evaluar en 0 la expresión se va a hacer 0. Porque y aparece en todos los términos. Repito, no siempre va a ser 0. Evaluar en 0. Eso va a depender mucho de la función que estamos evaluando. La mayoría de las veces tal vez podría ser 0 en los ejemplos. Pero no siempre va a ser 0. Ahí tienen cuidado con eso. Entonces, evaluando en 0 no contribuye a la respuesta más que por 0. Entonces, pi 4 tercios de 1 a la 3 medios, eso es 4 tercios. Menos 1 medio de 1 al cuadrado es menos 1 medio. Y menos 1 tercio por 1 al cubo es menos 1 tercio. Hacemos la suma de fracciones. Esto es, el denominador ahora va a ser 6. Dentro de 3 es 2 por 4 son 8. Aunque aquí podemos simplificar de una vez, son 3 tercios, ¿verdad? Sería más fácil. 4 tercios menos 1 tercio son 3 tercios, que es 1. Y si a 1 le resta 1 medio es 1 medio. Eso es la mitad de pi. De unidades cúbicas, porque es volumen. ¿Sí? Estamos midiendo volumen. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Quejas? ¿Sí? Solo que allá podríamos hacer lo mismo, poner 1 más x. En este de acá, vamos a ver. No, porque x está medido, pero no, cuidado porque... Así sí, o sea, 1 más. No, cuidado porque y es este pedacito. Digamos, si fuera el radio externo, ¿va? No, el interno. El interno. Sería este pedazo. Este pedazo es y. Y el radio interno es todo esto. Sí, pero o sea, como va a acabar destinado, se podría decir. Pero es que este valor que está aquí no necesariamente es igual a este. Y más, si empiezo a hacer los cortes más arriba, entre más cerca esté de 1, el valor de y va a ser cada vez más pequeño. Entonces, no, el valor de y no necesariamente es igual que esto. Aquí tal vez el dibujo engaña, porque quedó a la mitad. Pero sí, como la función es de x igual a y. Sí, pero cuidado, porque acá, veamos, si haces el corte más aquí, cercano al final, entonces el radio interno va a estar dado aquí casi cercano a 1, por un valor de y que está casi cercano a 1. Pero entonces, si haces 1 menos y, entonces te va a dar un valor que no representa el radio. ¿Sí? Un valor cercano a 0. Es 1 por eso. Ah, bueno, y si fuera más, Sería como aquel. sería 1 más y, que es esto. Ajá, pero o sea, Entonces el radio quedaría hasta aquí. pero me daría el radio del inicio. Ah, bueno, pero entonces ahí tenés razón. Pero eso es por la simetría. Pero el comportamiento, eso sería verdadero si la figura fuera simétrica, si la región fuera simétrica. Pero la región no es simétrica. La región no es simétrica. Si haces el ejercicio, yo te sugeriría hacer el ejercicio. ¿Sí? Ir a sustituir los radios por lo que estás proponiendo y ver si el resultado es el mismo. Yo diría que el resultado no va a ser el mismo. Porque lo que sucede es que la parábola no es simétrico. Esta región no es simétrica. Es más angosta en una porción que en la otra. Mi dibujo tal vez no represente bien cómo sea, pero hay una porción que es más angosta que la otra, ¿sí? Porque de pronto empieza a crecer y acercarse a 1, entonces empieza a cambiar el comportamiento. Sí, para valores muy cercanos a 0, al elevarlos al cuadrado son
más cercanos a cero. Entonces eso hace que la parábola cercana a cero esté más pegada al eje. ¿Sí? Entonces no va a ser lo mismo en esta porción que en esta porción. Pero entonces solo el interno sería igual. ¿Cómo así? O sea, solo el que va destinado para el... ¿Cómo así? ¿Sí es simétrico? Ajá, el interno tal vez sí, pero no el externo. ¿Sí? No el externo, porque el externo te va, la parte de aquí es más pegada al eje X que en esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces no va a ser igual. ¿Sí? Aquí no se puede hacer igual. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Vamos a cambiar entonces ahora, ¿sí?, de la manera en que se generan las formas o las figuras, los sólidos. Entonces vamos a trabajar sólidos no de revolución, ¿sí? Lo vamos a poner así, así está en el libro, ¿sí? Son sólidos no de revolución, dice ahí, porque no son ahora como en el caso anterior que había una región y la región la hacemos girar en torno a un eje, pero que al hacer los cortes transversales son secciones conocidas, ¿sí? Pero los cortes transversales son secciones conocidas, ¿sí? Son secciones conocidas. Ejemplo número 1, ¿sí? Calcular el volumen de una pirámide. Para estos casos no podemos dar así como en los ejemplos pasados. Los dos temas que hemos visto hasta ahorita son el de discos, y la clave para calcular el volumen a través de discos era encontrar el radio de cada disco. En el caso de las arandelas, el radio externo y el radio interno. Pero cuando las secciones, o más bien dicho, los sólidos no son por una revolución, pero sí secciones conocidas, no necesariamente van a ser o discos o arandelas, pueden ser cualquier otra sección conocida. Entonces aquí no hay una forma general, cada caso va a ser diferente, ¿sí? Lo importante es encontrar una sección conocida. Ahora, las secciones conocidas no son tantas tampoco, ¿sí? Las secciones conocidas o son cilíndricas o son cúbicas, ¿sí? De superficie cuadrada. Esas son las que conocemos, las que hemos trabajado la mayoría de veces. Las principales, pues. El volumen de un cilindro. Hay que conocer el radio y hay que conocer la altura. Radio y altura. El volumen es pi r cuadrado por h, ¿sí? Y el del cubo, que tiene 3 dimensiones, ¿verdad? El volumen es el producto de la base por la altura, por la profundidad. ¿Está claro? Esos son los principales, ¿sí? Esos son los principales. Y también la esfera, ¿va? Pero la esfera, aunque la esfera la sabíamos, pero la acabamos de demostrar, ¿sí? Esa la demostramos. Ya lo conocíamos, 4/3 de pi por r al cubo. Esos lo sabían tal vez de principio. Esos son las figuras, los sólidos conocidos, que se enseñan desde el inicio, ¿verdad? Cuando empiezan a introducir geometría. Ya en clase ya demostramos que está aquí, para saber de dónde viene esa expresión. Entonces, la idea es llevar a secciones conocidas. Ejemplo,
calcular el volumen de una pirámide de base cuadrada de lado L y altura H. Calcular el volumen de una pirámide de base cuadrada de lado L y altura H. ¿Sí? Bien. Las pirámides de los egipcios, ¿va? Entonces, la base va a ser cuadrada y tiene lado L, y luego la altura va a ser H. Aquí van a ver H unidades, y luego aquí está la pirámide. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces queremos calcular el volumen de esa pirámide. ¿Sí? No es el resultado de un sólido de revolución. ¿Sí? Porque si hacemos cortes, los cortes que aparecen de la pirámide, si hacen cortes en este sentido, los cortes van a quedar, ¿sí? Yo creo que los cortes van a quedar algo así. ¿Está claro? Si empezáramos a hacer cortes transversales en este sentido, esa sección no es conocida. Entonces descartamos esa idea. ¿Cuál sería otra forma de hacerlo? Bueno, hagamos los cortes en este sentido. Entonces, si hacemos un corte en este sentido, ¿de qué forma van a quedar los cortes? En forma de cubos. ¿Sí? Digamos, si hacemos un corte acá sobre la pirámide, van a quedar aproximadamente como cubos, porque los lados van a ser inclinados. ¿Está claro? Entonces la aproximación que vamos a hacer es de cubos. Recuerden que es una aproximación. Aquí los lados no son rectos. Los lados están dados por la forma de la pirámide, pero podemos aproximar por medio de un cubo muy plano, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces esa va a ser la manera en que vamos a hacer los cortes transversales. Ahora, ¿qué estrategia vamos a seguir para que aparezcan, para poder calcular el volumen total? Es decir, la suma del volumen de esas secciones, ¿sí? Y luego, pues, aproximar el volumen por la suma de las secciones. Entonces la estrategia va a ser la siguiente. Necesitamos un sistema de referencias, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá un sistema de referencias. Para ir de acuerdo al sistema de referencias, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la cúspide de la pirámide en el origen. ¿Sí? La cúspide de la pirámide la vamos a colocar en el origen. Y la base la vamos a traer hasta acá, a este punto. Entonces es como colocar la pirámide y la vamos a acostar. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí. Como una especie de perspectiva. Ahí está. ¿Sí? Como una especie de perspectiva. ¿Sí está claro? ¿Cómo se ve? ¿Cuánto hay desde el origen hasta este punto? Aquí hay H unidades. ¿Está claro? ¿Sí? Y de nuevo, pues, de este punto acá hay L unidades. Ese no lo vamos a perder de vista. ¿Dónde vamos a hacer los cortes ahora? Respecto del eje X, ¿sí? Cogemos como
¿cómo se llama? Referencia al eje X para hacer los cortes. Entonces aquí escojo un valor para X, un X sub Y. ¿Sí? Entonces, al hacer el corte en X sub Y, entonces lo que vamos a tener es más o menos algo así. Respecto de X sub Y. Y entonces vamos a aproximar el corte por una sección que tiene la forma de un cubo. ¿Sí? Bueno, traigamos entonces acá si quieren, la figura. Entonces la figura va a ser más o menos así. ¿Sí? Como la base es cuadrada, los lados de esa sección van a ser también cuadrados. ¿Sí? La superficie, más bien dicho. Los lados van a ser iguales. ¿Sí? Los lados van a ser iguales. Y el grosor, pues como estoy haciéndolo respecto de X, le voy a llamar delta X. Entonces lo único que me hace falta es saber cuánto mide un lado. ¿Está claro? Como no sé cuánto mide ese lado, al lado le voy a llamar S. Aquí le llaman S. ¿Sí? El libro. Bueno, llamémosle S también nosotros. ¿Sí? A uno de esos lados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide S para uno de los cortes? Le voy a llamar S sub I. Porque ese lado va a cambiar. Si el corte es más cerca de la cúspide, S va a ser más pequeño. Y si lo hacemos más cerca de la base de la pirámide, el valor de S va a ser cada vez más cercano a L. ¿Está claro? ¿Sí? Los cortes que hacemos en la parte más baja van a ser cercanos a L, y los que hacemos en la parte más alta cada vez van a ser más pequeños. Depende de dónde se haga el corte. Entonces yo quisiera poder calcular S sub I respecto de X sub I. ¿Está claro? Bueno, entonces como ustedes ya pasaron su curso de dibujo en una buena porción y seguramente ya vieron proyecciones. ¿Ya vieron proyecciones? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Lo han visto? ¿Ah? ¿No han terminado? ¿No han visto todavía la vista superior por arriba, por un lado? Todavía no he llegado ahí. Ah, la mayoría sí. Bueno, entonces hagámoslo de forma sencilla, ¿sí? De forma sencilla. Pensemos que quiero proyectar la pirámide. Quiero proyectar la pirámide. ¿De qué manera lo voy a hacer? Pues pongo una lámpara acá, ¿sí? Una lámpara. ¿Y qué figura quedaría proyectada sobre la pizarra si aquí frente estuviera la pirámide? Digamos, es como que fuera la sombra. Digamos, si yo aquí, ustedes ponen una lámpara y me proyecto acá, entonces la silueta que forma un triángulo, ¿está claro? Para todos. Sí, ¿verdad? Eso no necesitan haber pasado el curso de dibujo, creo, para entender eso. Pero en el curso van a estudiar, se llaman proyecciones, ¿verdad? ¿Sí? La vista aérea y la proyección por los lados. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la figura si nosotros, la sombra de la figura? ¿Está claro? Si nosotros le pusiéramos una lámpara en alguno de los lados. En este caso, vamos a colocar la lámpara acá y vamos a proyectar la pirámide sobre un plano. Entonces, voy a redibujar eso, ¿sí? Para ver esa condición. Entonces, la vamos a proyectar sobre el plano y en el plano vamos a dibujar otra vez los ejes. Los ejes también los vamos a proyectar, ¿sí? Como que agarrar esa figura, le pongo una lámpara y la proyecto. Ahí está. ¿Está claro? Es la forma que tiene, la sombra de eso sobre el plano. Y entonces aquí viene el valor de X sub I, ¿sí? ¿Y qué va a dar el lado? Este lado estaría dado por esta longitud, ¿sí? Desde aquí hasta acá, todo esto sería S sub I. ¿Está claro? De aquí para acá sería XY y de aquí para acá sería S sub I. ¿Qué otra cosa conocemos? Conocemos el valor de L, ¿sí? Muy bien. ¿Se podría decir que es el doble de la imagen de X?
Tal vez cuando llegue a un punto sí, pero no, si estoy acá, no. O si estoy más acá, no, pero depende del valor de L. Sí, prácticamente depende del valor de L, pero creo que tenés razón. Vamos a ver. Que hacer una recta que pase por 0 y llegue hasta un medio de L. No, depende de L y depende de H. Sí, depende de los valores de L y H. Es probable que para algún valor de H y para algún valor de L sí sea, cuando L y H sean iguales. Sí, ahí sí. En general va a depender de L y de H. Entonces, aquí está el valor de H en esa posición. Aquí está el valor de X sub I. De aquí para acá hay L unidades y de aquí para acá van a haber S sub I unidades. ¿Está claro? Bueno, ahora ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a utilizar algo que denominaremos triángulos semejantes. ¿Sí? Porque aquí adentro se forma un triángulo en relación al triángulo que está aquí afuera, que tiene la misma proporción entre sus lados. ¿Sí? Entre los lados mantienen la proporción, aunque sea uno más pequeño que el otro, pero la proporción que hay, la relación que hay entre los lados va a ser igual. ¿Cómo lo podemos ver más fácil? Una forma más fácil de verlo es a través de un triángulo rectángulo. Si considerara el ángulo que se forma aquí, ¿sí? El ángulo que se forma acá, entonces aquí queda un triángulo rectángulo. Aquí yo logro identificar quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sí? Y luego se forma otro triángulo rectángulo aquí adentro. ¿Sí? Y el cateto opuesto y el cateto adyacente satisfacen la misma relación con el triángulo externo a través de la tangente del ángulo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si le calculamos la tangente del ángulo, no importa si usamos el triángulo externo o el triángulo interno. Esa relación se denomina de triángulos semejantes. Por triángulos semejantes, que va a aparecer bastante en otros problemas que vamos a hacer más adelante. Entonces, ¿qué tendríamos? Primero, la relación del triángulo interno. Como es tangente, cateto opuesto. ¿Cuánto mediría el cateto opuesto? XY. El cateto opuesto, esta medida. Si de aquí para acá le estamos llamando ¿qué? S sub I, que es el lado del corte, ¿verdad? Este pedacito sería la mitad. ¿Sí? La mitad de S sub I partido. ¿Y cuánto mide para acá? XY, porque es el punto en donde estoy haciendo la sección. ¿Sí? Esto es la tangente del ángulo. ¿Está claro? Y ahora la relación que hay de este lado contra este otro lado. ¿Sí? Si quieres se los voy a poner aquí. Esto es por la tangente del ángulo θ. ¿Sí? Que de aquí en adelante ya no lo vamos a decir. De ahí solo vamos a trabajar nada más la relación de triángulos semejantes. Pero viene de acá. Y por el triángulo externo, ¿qué sería? El opuesto, ¿cuánto sería? Un medio de L. Y todo este lado sería H. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué me hace falta? Lo que hace falta es ¿cuánto mide el lado de ese cubo? Entonces despejemos S sub I. ¿Sí? Despejando S sub I, ¿a qué va a ser igual S sub I? Despejando de acá, está claro que 2 aparece en los dos lados de la igualdad. Ese 2 se va a cancelar, ¿sí? Porque aquí es S sub I medios y aquí es L medios. El 2 se cancela. Entonces lo único que tengo que hacer es este X sub I, pasarlo a multiplicar al otro lado, ¿sí? Entonces va a quedar que S sub I es L partido H por XI. Y entonces ya tengo cuánto mide el lado de la sección transversal. Ya sé cuánto mide el lado y como la base es cuadrada, entonces los lados también van a ser del mismo tamaño. Y la altura es dependiendo del grosor que haga cada sección transversal, a lo que le hemos estado llamando delta de X. Entonces, ¿cuánto sería el volumen
de esa sección. Como es un cubo, S sub I al cuadrado por delta de X. Sustituimos S sub I, que ya lo calculamos arriba. Eso es L partido H por X sub I al cuadrado por delta de X. ¿Sí? Y eso es el volumen de cada una de las secciones, dependiendo de dónde se hagan las secciones. Noten que aquí L es constante, es la base de la pirámide. H es constante, es la altura de la pirámide. ¿Sí? Lo único que va a cambiar va a ser X sub I, que es donde hacemos cada una de las secciones. Delta de X, pues lo vamos a tomar también como constante, que va a ser desde H hasta 0 dividido el número de secciones que hagamos. ¿Está claro? Ahora sumemos el volumen de todas las secciones. ¿Sí? Sumando el volumen de todas las secciones, eso va a ser la sumatoria de L partido H por X sub I al cuadrado por delta de X. ¿Sí? Y entre más secciones transversales hagamos, más cercano vamos a estar al volumen de la pirámide. ¿Sí? Entonces hacemos que N sea muy grande y decimos que el volumen va a ser el punto al que converge la sumatoria de volúmenes, que en nuestro lenguaje es la integral de L partido H por X al cuadrado por dx. Y ahora la pregunta es de... Sí. Muy bien, sí. Porque los cortes, como son transversales al eje X, van a empezar en 0 y van a terminar justamente en H. Sí, justamente en todo a lo largo de toda de la pirámide. Muy bien. De 0 hasta H. Es correcto. ¿Sí? Y ahí está ya casi terminado el problema, ¿verdad? ¿Sí? L, H y X, los tres factores están elevados al cuadrado. Entonces, y además L y H son constantes, los puedo colocar fuera de la integral. Y entonces aquí solamente va a quedar la integral de x cuadrado por dx. ¿Sí? La integral se volvió muy sencilla. Eso va a ser L cuadrado partido H cuadrado. La primitiva de x al cuadrado, ¿quién es? Ajá, 1/3 de x al cubo, valuado desde 0 hasta H. Cuando evaluemos en 0, ¿sí? Pues la expresión se va a hacer 0. Entonces solo va a quedar cuando evaluemos en H. De todos modos, a manera de repaso, lo voy a dejar indicado. Valuado en 0 sería 1/3. Valuado en H, perdón. Valuado en H sería 1/3 de H al cubo, menos. Y valuado en 0 sería 1/3 de 0 al cubo. Es lo que les he dicho, cuando aparece una constante en la función, la constante pues finalmente va a quedar como factor común, ¿verdad? ¿Sí? Y al simplificar todo esto, sería, este factor, ese término se hace 0, H al cubo partido H se cancelan, ¿verdad? Dos factores de H del numerador con 2 del denominador, y entonces la respuesta va a ser, ¿qué cosa? 1/3 de L al cuadrado por H. Y esa sería entonces la relación para calcular el volumen de la pirámide. ¿Sí? Está claro que las unidades son cúbicas, solo que no voy a indicarlo, ¿verdad? Porque L es una longitud,
h es otra longitud. Entonces, una longitud al cuadrado por otra longitud, las dimensiones van a ser cúbicas, ¿sí? Va a depender de cuánto vale L y cuánto vale H. ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Habría sido válido también evaluarlo por medio de la ecuación de la recta? Que Se pasa puede de hacer, cero a un medio de L. se puede hacer también, ¿sí? Lo único es que en ese caso, pues tendrías que haber identificado dos puntos. Exacto, que ¿Sí? sería 0 y un medio de L, ¿verdad? Ajá. Sí. Y También. calcular- Tenés el punto 0, 0. Tenés el punto 0, 0. Tenés el punto H, L medios. Y entonces con dos puntos puedes encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y entonces para cada valor de X en la ecuación de la recta vas a encontrar el valor de Y, que te va a dar la mitad La mitad, sí, por eso. de un lado. La imagen del... Dos veces, ajá, en la recta. ¿Sí? Es correcto. También se puede hacer se puede plantear desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces el ejercicio que está en la hoja de trabajo lo pueden hacer, como está diciendo acá Guido, ¿es verdad? Sí. ¿Sí? Como está diciendo Guido. O lo pueden hacer basándose en este mismo modelo, solo que en vez de evaluar desde 0 hasta H, entonces ustedes evalúan en los intervalos que da ahí, porque ahí dice que es una pirámide truncada, ¿verdad? Sí. Entonces ya no va a evaluar desde 0 hasta H, sino que desde el valor a donde empieza el tronco hasta H. ¿Está claro? ¿Sí? Hacen variar X desde donde empieza el tronco, que creo que es A. ¿Sí? La altura es A. Entonces, de aquí para acá sería H menos A. Entonces, desde H menos A hasta H. ¿Sí? Y ahí entonces evalúan la integral. Este mismo esquema, solo que... Exacto. ¿Sí? Solo que dibujan la pirámide truncada. Aquí les va a quedar algo así. El resto, pues es imaginado. ¿Sí? El resto se lo imaginan. Si de aquí para acá son A, entonces aquí vamos a tener H menos A. Y aquí va a ser H. ¿Sí? Lo demás va a tener el mismo valor, porque yo creo que está dado el valor de la base, ¿va? La base creo que es B, creo yo. ¿Sí? Un valor es A, otro valor es B. Y entonces, como saben, el valor que hay aquí, ¿sí? Entonces, aquí no es H menos A. No es H menos A, porque A mide de aquí para acá. Aquí mide A. Entonces lo que hay que hacer es sustituir aquí el valor de A en el denominador para calcular ese valor, ¿sí? El valor inicial. Bueno, ya ustedes sabrán cómo calcularlo. Ahorita te digo por qué. Ahorita te digo por qué. Al hacer los cortes, ¿sí? Yo le estoy llamando S sub I a un lado de la base, de este. Esto también vale S sub I. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen de un cubo? De base A, altura B y profundidad C. Es el producto de los lados. ¿Sí? S sub I por S sub I por la altura que es delta X. Entonces es S sub I por S sub I, eso sub I al cuadrado por delta X. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Creo que para el ejemplo de la hoja de trabajo sí conviene más hacerlo calculando la ecuación de la recta. Ahí creo que conviene más haciendo la ecuación de la recta, porque estos puntos son el punto de aquí para acá. ¿Sí? O sea, aquí hay A unidades. Entonces tienen que calcular ustedes la ecuación de la recta que pasa por C. Y aquí hay que calcular ese valor. Ahí yo creo que es mejor hacerlo por la ecuación de la recta. Piénsenlo, sí, piénsenlo. Si no, pues en la próxima clase vamos a tratar de resolverles esa duda. Y luego el de la esfera también. Yo ya resolví el de la esfera completa. Ahora solo es calcular un casco de la esfera. ¿Está claro? No puse las unidades al cubo porque ya L y H son unidades de longitud. Va a depender del valor en que está dado L y el valor que esté dado H. Entonces eso, como son unidades de longitud, no se especifican, ¿verdad? Porque no sé qué va a ser, va a depender de L y de H, finalmente, ¿sí?